Éxodo 34:7, y este es el pasaje que es para nosotros muy importante, que estamos leyendo desde que comenzamos esta serie de estudios acerca del rompimiento de maldiciones generacionales. Éxodo 34:6 y 7 dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que visitas, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué hace Dios? Dios perdona. Ese es el punto más hermoso de esta enseñanza. Dios perdona, pero ocurre que si no somos conscientes de las consecuencias de nuestros actos y no nos ponemos a cuentas con el Señor, entonces eso va a seguir andando hasta 3 y 4 generaciones. Ahora, dice que Dios tiene misericordia a millares, o sea, Dios perdona y su misericordia es hasta 1000 generaciones. Pero ¿qué ocurre acá? La iniquidad pasa de una generación y afecta de 3 a 4 generaciones. Pero lo curioso del asunto, y alguien me preguntaba ayer, entonces, ¿la iniquidad a la cuarta generación se acaba? Sí, si un miembro de esas generaciones no lo sigue practicando y se pone a cuentas con el Señor. Pero ¿qué es lo que ocurre normalmente? Una generación le hereda a otra una iniquidad y esa la practica y entonces alarga más el tiempo de permanencia de aquella maldición. Entonces un abuelo que le hereda a sus hijos, a sus nietos, la iniquidad, si los nietos la siguen practicando, entonces hay un alargue de 3 o 4 generaciones más hacia adelante y así sucesivamente. Por eso es que encontramos gente atada en nuestras familias con pecados de cientos de años. Ahora, escúcheme, ¿qué es un patrón generacional? Le voy a contar qué es un patrón generacional. Un patrón generacional es algo que se repite, es un molde. Si usted está tomando nota, un patrón es un molde, y de hecho le quiero contar que los judíos saben muy bien acerca de los patrones generacionales. Por eso ellos se cuidan muchísimo acerca de este tema de cometer los mismos errores de sus antepasados. De hecho, ayer estuvimos viendo el tema de Abraham, cómo Abraham, digámoslo, en una desesperación por no recibir lo que Dios le ha prometido, comete un error de tratar de engañar a Dios. Abraham engaña a Dios, o intenta más bien engañar a Dios, con el tema de un hijo. Y recuerde que a Abraham le nace un hijo llamado Ismael, que no era el que Dios quería que él tuviera. Él lo tiene con una esclava egipcia llamada Agar. Ahora Abraham se ha salido un poco del propósito del Señor, pero aunque ese hijo no era el hijo que Dios le había dicho a Abraham, porque el hijo era con su esposa Sarai, una mujer estéril, recuerda que Abraham tiene que ser otra vez aconductado por el Señor. Ahora, Abraham luego tiene otro hijo, llamado como Isaac. Y estos dos muchachos comienzan a rivalizar y a contender. Comienza a haber una pelea. Por eso yo le quiero decir que es muy importante que usted, en este ejercicio que estamos haciendo de la iglesia en casa, recuerde esta tarea. ¿La recuerda? Espero que la recuerde. En esta tarea, recuerde que nosotros vamos a colocar los pecados de nuestros antepasados. Y es muy importante que usted, en esta tarea, usted coloque lo que ha ocurrido en su familia. Coloque lo que ha pasado en su casa. Y usted va a comenzar a descubrir que, como Abraham intentó engañar a Dios y hay una rivalidad entre sus hijos, luego ese hijo Jacob tiene ese hijo Isaac tiene dos hijos. Uno se llama Esaú, otro se llama Jacob, y estos dos también rivalizan. Pero luego también Jacob tiene hijos, y los hijos de Jacob odian a otro de sus hermanos, y hay una rivalidad allí. Pero luego ese hijo que se llama José también tiene hijos, Manasés y Efraín, y también hay una rivalidad donde el menor viene a ser más importante que el mayor. Eso lo hablamos ayer. Entonces, ¿qué es un patrón generacional? Un patrón es algo que tiene memoria genética, escúcheme. Un patrón
generacional es algo que tiene memoria genética. Por ejemplo, aquella niña que sufrió el divorcio de sus padres y hoy es una adulta y está repitiendo la misma historia. Ella vivió en carne propia lo que es el divorcio de unos padres, sufrió, se enfermó, pasó momentos muy críticos, pero hoy no sabe cómo, está divorciándose, está separándose de su marido, algo que ella pensó que nunca haría. Por ejemplo, ese niño que vio golpear a su madre, vio cómo su papá la maltrataba físicamente, pero hoy es un esposo maltratador. Se está repitiendo el mismo patrón. Por ejemplo, esa niña que presenciaba la infidelidad de su mamá y hoy es infiel a su esposo. Se está repitiendo una maldición. A veces una persona tiene por ejemplo, en el caso de las mujeres, un papá alcohólico y hoy ya no es su papá el alcohólico, sino que tienen un esposo alcohólico. Una figura paterna se reemplaza ahora por una figura de esposo y ahora ambos tienen el mismo patrón de conducta. Así que yo le quiero contar que los patrones tienen memoria genética. Por ejemplo, un niño que creció con una mamá dominante, que fue impositiva, que fue una mamá que lo mantuvo todo el tiempo dominado, hoy tiene una esposa dominante, tiene una esposa que lo controla, una esposa que lo maneja, una esposa que si él no hace todo lo que ella quiere, entonces tendrá graves problemas. También vemos un patrón muy marcado de una mamá que quedó embarazada muy joven porque una abuela quedó embarazada muy joven y ahora su hija es una adolescente, pero también ha quedado embarazada. Eso es un patrón generacional, algo que se repite, algo que ocurre, y si bien es cierto, los hijos son una bendición, la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, del versículo 1 en adelante, que todo tiene su tiempo. Y yo creo que los adolescentes no deberían estar pensando en noviazgo, ni en tener relaciones, ni en tener hijos. Un adolescente debería ocuparse de estudiar. De hecho, he hablado con adolescentes últimamente diciéndoles que los europeos, incluso los americanos, los gringos, ellos se preocupan es por estudiar. A los 18 años, un estadounidense sale de su casa y se va a una universidad. Pero ya después de que termina una carrera, alrededor de los 24 años, comienza a pensar, ahora sí, en conformar un hogar. Ya tiene un estudio, ya es un profesional o es una profesional. Ya le van a pagar bien, no va a tener que ir a hacer un trabajo que todo el mundo hace. Porque con todo respeto, cuando yo hago un trabajo que cualquiera hace, me pagan cualquier sueldo. Pero cuando yo hago un trabajo que pocos hacen, mi salario será un salario bueno. Pero ocurre a veces que en el tiempo de estar estudiando están pensando en pareja, en el tiempo de estar estudiando están teniendo hijos y eso seguramente va a retrasar y va a dificultar los procesos. También encontramos padres que fueron mentirosos y tramposos en los negocios, fueron deshonestos y ahora sus hijos no pueden prosperar económicamente. Se repite un patrón generacional. Vemos también personas que fueron rechazadas por una mamá y ahora tienen hijos y dicen, yo no entiendo por qué yo rechazo a este hijo, yo no entiendo por qué rechazo a esta hija. Eso se llama un patrón generacional, es un molde, un patrón es un molde, es una impronta que se va colocando. Y si ese molde queda mal, lo que se imprime de allí en adelante queda mal. De hecho, en algunas fábricas, cuando trabajan con máquinas robóticas, máquinas muy sofisticadas, cuando hay un error en la producción, en la cadena de producción, y algo está saliendo mal en el proceso, toca parar toda la producción, arreglar esa máquina y de ahí en adelante volver a empezar, porque o si no, todo lo que se está sacando está saliendo defectuoso. Eso precisamente es un patrón generacional. Y vamos a ver que en la Biblia dice que el cerdo vuelve al lodo y también el perro vuelve al vómito. Hay algo genético que impulsa al cerdo a volver al lodo. Es genética lo que estamos hablando acá, pero genética vista a través de la palabra del Señor. Volvamos a leer este pasaje, es muy interesante. Vamos a ir a Segunda de Pedro, acompáñeme por favor a Segunda de Pedro, y es muy interesante lo que dice Pedro acerca de esto. Dice la palabra del Señor en Segunda de Pedro capítulo 20, versículo 2,
capítulo 2, versículo 20, y dice, ciertamente, segunda de Pedro 2, 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, el postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice la Biblia que si nosotros nos escapamos de las contaminaciones del mundo, otra vez nos enredamos y somos vencidos, nuestro estado va a ser peor que antes. Peor. O sea, una persona que conoce de Dios y se aparta es mejor que nunca hubiera conocido, porque va a estar peor que antes. Y dice la Biblia en el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Qué tremendo que la Biblia diga, mejor hubiera sido no haber conocido. Imagínese eso. Dios dice, si conoces del camino y te alejas, hubiese sido mejor que nunca hubieras conocido. Y aquí me pone un ejemplo genético. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno o en el lodo. ¿Qué ocurrió con ese cerdo? No cambió genéticamente. ¿Qué ocurrió con ese perro? Cuando uno vomita es un reflejo del organismo para expulsar algo que le cayó mal. Entonces, el vómito es por bien, es expulsar algo que cayó mal. Sin embargo, aunque expulsamos algo que nos cayó mal, hay gente que volvió a comerse su vómito, volvió a su inmundicia, volvió a su pecado, volvió a su maldad, volvió a su iniquidad, volvió a hacer lo que no tenía que hacer. Y la Biblia dice, le aconteció lo del verdadero proverbio, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Entonces, para no volver al vómito, para no volver al lodo, yo tengo que cambiar genéticamente mi vida, hablando en lo espiritual. Y eso se logra a través de un rompimiento de maldiciones generacionales, porque yo soy empujado constantemente a cometer los mismos errores que cometieron mis antepasados. Vamos a ver una historia maravillosa acerca de un hombre llamado David. Este hombre lo vamos a utilizar también como un ejemplo de cómo la maldición pasa de una generación a otra y cómo afecta no solo a alguien, sino que afecta a sus hijos. David fue un excelente adorador, un gran adorador. David fue un hombre de guerra, muy valiente. David, si algo tenía, era valentía. David compuso casi 100 salmos de los 150 que tiene la Biblia. Un gran adorador. Realmente, ¿qué son los salmos? Son cánticos a Dios. O sea que era un hombre que le gustaba adorar a Dios. Era un hombre que disfrutaba alabar, adorar, componía para el Señor. David también fue un gran rey, amado por su pueblo lo amó. Pero el punto que vamos a ver hoy, hablando del rompimiento de maldiciones generacionales, es que David fue un pésimo padre, y les dejó a sus hijos un legado de maldición. David les pudo haber dejado a ellos un reino bueno, una buena herencia, un buen legado, pero David, a través de sus errores, desgració la vida de sus hijos. Por eso, nosotros que somos padres, tenemos que tener mucho cuidado con los pasos que damos, porque no solo es para nosotros las consecuencias, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos e incluso para nuestros bisnietos. Y también cuando miro hacia atrás me doy cuenta que yo puedo ser víctima, porque vamos a ver a la luz de la palabra que David le arruinó el futuro a sus hijos, pero también a David le heredaron una maldición generacional. Quiero decirle también que el Salmo 68, Salmo 69, versículo 8, me comienza a arrojar unas pistas que yo quiero que vamos a ir uniendo en esta hora de la noche. Dice el Salmo 69, versículo 8,
Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Téngalo en cuenta. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Salmo de David. David no tuvo una buena relación con sus hermanos. David no fue amado por su padre, no fue amado por sus hermanos. Y lo vamos a entender a la luz de la palabra por qué él era rechazado y a su vez todo lo que trajo ese rechazo, todo lo que trajo su iniquidad, una iniquidad no resuelta sobre su vida y cómo arruinó grandes cosas. ¿Sabe? Vamos a ver un gran error de David que usted conoce mucho, que lo hemos escuchado muchas veces, pero que vamos a ponerlo dentro de este estudio de rompimiento de maldiciones generacionales para que podamos ver los detalles que están allí escritos en la palabra y que el Señor nos ayude a no cometer un error tan grande como este que cometió el rey David. Acompáñeme a 2 de Samuel, capítulo 1, vamos a ver capítulo 11 y vamos a ver qué dice la palabra del Señor allí. 2 de Samuel, acompáñeme por favor al capítulo 11. Tiene un título, David y Betsabé. Este es el título de esta historia, David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron o rodearon a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ok, había una situación aquí y es que había una guerra, pero David no fue a la guerra. Dice, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra. David ya era rey, ya estaba reinando, y David no sale a la guerra. David, el primer error, seguramente es que él debería haber estado en la guerra, pero se quedó en su palacio. Ese es el primer error que David comete. No estar en el lugar donde debería estar. Nosotros tenemos que aprender a movernos según lo que Dios quiere, estar en el lugar correcto, en el momento correcto, bajo la voluntad correcta del Señor. Estar en el lugar donde Dios quiere que yo esté, me va a traer bendición. Por ejemplo, recuerde que en el libro de Ruth se habla de Noemí y cómo Noemí vivía en Belén con su esposo, con sus hijos, y cómo esta mujer toma la decisión, y ellos toman la decisión como familia, de irse de Belén a Moab. ¿Recuerda? Noemí, con sus 2 hijos y con su esposo, toman la decisión de moverse del lugar. Una mala decisión. Se mueven del lugar y esto trae unas consecuencias terribles porque al llegar a Moab, allá primero mueren sus hijos y después muere su esposo y esa mujer se queda sola. Ella se queda sola en Moab. Cuando ella regresa con una de las esposas de sus hijos, ambas quedan viudas, cuando vuelven a Belén, 10 años después, se dan cuenta que en Belén hay abundancia. Ella se movió buscando esa abundancia y no la encontró en Moab. ¿Encontró qué? Muerte en Moab, regresa y ahora encuentra que en Belén hay pan. Belén, casa del pan. Ahora, David estaba descansando cuando seguramente no lo tenía que hacer. Y sigamos con la lectura, dice el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué dice la palabra del Señor? Una tarde se levanta David. David estaba haciendo la siesta. Se levantó, comenzó a pasearse por el terrado, por la terraza de su palacio, y por aquellas cosas se asoma desde su terraza y a una distancia no muy lejana, más bien ella vivía pegada al palacio, se estaba bañando una mujer hermosa. Obviamente, pues no hay que decirlo, pero de todas maneras hacemos la claridad, pues obviamente estaba desnuda. Y él la ve en un momento que no tenía que verla.
Ella está en un momento privado sin saber. Ella no lo hace adrede. Ella no lo hace por incitar al rey. Ella no lo hace por hacerlo caer. Ella no es una mujer ramera. Ella no es alborotadora. Ella no es una mujer extraña, como lo dice Proverbios, que anda buscando cazar el alma del varón. No, ella no es así. Ella está en su casa, ella está en su intimidad. Y el rey se asoma justo en el momento que no tenía que asomarse. Y a partir de ese momento, David experimenta tres cosas. La vio, la codició, la deseó y la cuarta cosa, averigua por ella. Entonces, ¿cómo se presenta el pecado? Como algo alcanzable, como algo codiciable, como algo agradable. Así es como el pecado se nos presenta. El pecado nunca se presentará como algo repulsivo. Siempre se presentará como algo codiciable, como algo agradable, como algo bueno a la vista. Permítame hacerle un paréntesis allí sin embolatar Samuel, segunda de Samuel. Vaya conmigo a Génesis. Y en Génesis me habla de el pecado que hizo caer a la humanidad. Y dice Génesis capítulo 3, en el versículo 5, dice, Satanás está hablando a la mujer, incitándola a que coma del fruto, y le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y lo comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo se vio la tentación? Algo bueno, algo agradable, algo codiciable. Cuando David se asoma y ve a esta mujer, la ve como algo codiciable. ¿Qué es algo codiciable? Algo que yo quiero tener. Ahora, David en ese momento, él quiere despejar las dudas de aquella mujer y quiere confirmar seguramente una información que él ya tiene de ella y quiere preguntar quién es ella. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Sabe? Aquí David tuvo que parar porque Eliam, quiero contarle, era un hombre conocido para David. Era hija de Eliam, le dice, es la hija de Eliam y es mujer de Urías Eteo. ¿Sabe? Urías Eteo era uno de los valientes de David. Era uno de los hombres que pertenecían a un grupo especial élite del ejército de David. David sabía quién era Urías. Y también el nombre Urías significa mi luz es Yahvé. Eso significa Urías. Urías Eteo significa mi luz es Yahvé. Ahora, este hombre le dan una información. Resulta que este hombre pasa por encima del primer freno. Le están diciendo, es una mujer prohibida. En nuestra familia, en nuestros antepasados, nosotros no nos alcanzamos a imaginar el nivel de inmoralidad que hubo en nuestras familias. En muchos casos hubo una inmoralidad tal que hermanos se acostaron con la mujer de su propio hermano. Hubo inmoralidad que el papá tenía relaciones con la hija o con el hijo o con la sobrina o con la esposa de su hermano. En la antigüedad, el tema del incesto estaba muy marcado en las familias. Habían padres que violaban, abusaban a sus hijas. Habían hermanos que no se respetaban las mujeres de sus hermanos. Y este pecado del incesto, cuando encontramos esa raíz, el incesto brota hacia arriba y da un fruto. Y ese fruto se puede dividir en varias cosas.
Por ejemplo, el incesto produce hacia adelante, hacia las generaciones que vienen, produce pecados de inmoralidad, produce lesbianismo, produce homosexualismo, produce violaciones hacia adelante, hacia las generaciones futuras. ¿Sabe que cuando viene la destrucción sobre Sodoma y Gomorra, Lot sobrevive, la mujer se convierte en estatua de sal, y sabe que sus dos hijas, las dos hijas de Lot, se acuestan con su papá, lo embriagan, cometen incesto, y de ahí nacen las tribus amonitas y moabitas. Y cuando usted estudia las costumbres de los moabitas y de los amonitas, tenían incesto, tenían desviaciones sexuales, porque la raíz era dos hijas que se habían acostado con su papá y habían tenido sexo con él. Entonces David allí tuvo que parar. David tuvo que decir, no voy a hacer esto. Entonces a él le dicen, ella es la hija de Eliam, pero es la mujer de Urías Heteo. Y le quiero dar un dato curioso. Eliam tenía un papá llamado Agitofel. Agitofel era un hombre sabio, era un consejero del rey. O sea que ella era esposa de Urías, hija de Eliam, nieta de Agitofel, un hombre conocido por su sabiduría. Un hombre que cuando David ya peca y comete todo este rollo absurdo, Agitofel se convertirá en un enemigo de David. Agitofel estará en la rebelión de un hijo de David llamado Absalón y lo aconsejará de cómo vencer a su papá por causa de lo que David iba a hacer. ¿Sabe? La Biblia dice que David averigua. David, cuando averigua, tuvo que haber parado allí. Tuvo que haber dicho, esta mujer no solo es casada, es prohibida, sino que también es casada con uno de mis hombres. Y no solo es casada con uno de mis hombres, yo conozco a su padre seguramente y sé quién es su abuelo. O sea que él no iba a tener relaciones con una extraña, aunque no estoy justificando que si fuese extraña no ocurriría nada, pero el pecado se agrava cuando tenemos mayor conocimiento del mismo. ¿Sabe? Le quiero contar que su marido, Urías, formaba parte de la guardia personal del rey. O sea que el rey sigue adelante queriendo acostarse no con una cualquiera, no con una mujer desconocida, sino con una mujer íntima, porque de todas maneras las mujeres de tus amigos hay que respetarlas. Las mujeres de tu familia hay que respetarlas. Pero hay gente que no importa que sea su cuñada, no importa que sea su cuñado, no lo respetan, no respetan eso. Pero delante de los ojos del Señor es gravoso meterse con una persona que está casada. La Biblia dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. En otras palabras, el que adultera es poco inteligente. El que adultera le falta inteligencia. Porque después de un tiempo de placer, las consecuencias serán amargas como la hiel. Y no solo serán amargas para ti, sino para tus generaciones. Serán amargas. Escúcheme, la Biblia dice que el que adultera será avergonzado. Avergonzado. Vergüenza y heridas traerá el adulterio. Entonces, este hombre no para allí. Este hombre va a cometer uno de sus peores errores. ¿Y sabe algo? Él ha podido parar allí. Recuerde siempre que Dios nos da oportunidad de parar. Dios siempre nos da oportunidad. Hay un momento donde el Señor ya no podrá hacer nada más, pero Dios agotará todas las instancias antes de traer castigo. Dios agotará, te hablará de múltiples maneras. Te dirá, no hagas eso, aléjate de esa persona, sácala de tus redes sociales, bloquea a esa persona, exhibe tu pecado, busca a alguien, cuéntale a alguien, aléjate. Dios siempre buscará la forma de evitarnos
un mayor dolor. La última instancia que Dios tendrá que hacer será el castigo. Y David aquí ha podido decir, no lo voy a hacer. Curiosamente, el libro de los Proverbios es escrito en su gran mayoría por el hijo de David. Ahí está varios hombres, autores, y en Proverbios, permítame leérselo, Proverbios capítulo 6, en el versículo 32 dice lo siguiente hablando del adulterio. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Su afrenta nunca será borrada. David tuvo que parar allí y decir, no lo voy a hacer. Pero como esto es de maldiciones generacionales, David tiene algo que lo empuja. Algo que le dice, qué atractiva una mujer casada. Hay algo en sus genes que lo está impulsando a él, que se llama la iniquidad, a cometer un adulterio. Ahora, en este momento le quiero contar que David no tenía necesidad de hacer esto. David tenía 43 años cuando esto ocurre y llevaba aproximadamente 13 años reinando. Más o menos era 13 años de reinado. Él no tenía necesidad, tenía 43 años. Él tenía ya otras mujeres. Aunque Dios a los reyes les había dicho que no tomaran muchas mujeres, David tuvo, según lo que dice la historia, alrededor de unas 16 a 18 mujeres. Se menciona en la Biblia unas 5 o 6 mujeres importantes, pero tuvo alrededor de 18 mujeres. Y sabe, David no tuvo necesidad de hacer esto. No tenía necesidad. ¿Para qué tomar una mujer casada si ya tenía otras? Pero había en su corazón algo que se llama codicia, que es querer tener lo que yo no debo tener. La Biblia dice que uno de los mandamientos es no codiciarás nada de tu prójimo, ni su mujer, ni su casa, ni su ganado, ni sus bienes, ni sus hijos. Codicia, un pecado muy marcado hoy en nuestras generaciones. Muy marcado. Hoy la gente se la pasa codiciando lo de los demás y no disfrutan lo que tienen. Ahora, David aquí, a sus 43 años, va a cometer un error que le va a costar mucho. Le va a costar muy, muy caro. Y yo le quiero decir que antes, usted es libre de hacer lo que quiera. Antes de cometer un error, usted piense en las consecuencias que eso te va a traer por muchos años. Piénsalo muy bien. Coloca en una balanza el placer del pecado y coloca en una balanza las consecuencias que traerá ese placer. Y ahí te vas a dar cuenta que no vale la pena arruinar tu destino, arruinar el propósito de Dios en tu vida, arruinar tu llamado, arruinar tu vida, arruinar tu hogar, arruinarle el futuro a tus hijos, arruinar tu salud por un pecado. Piénsalo, porque la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, todo, lo bueno y lo malo, traerá ¿qué? Un resultado, una cosecha, un fruto. Entonces David aquí, hasta este momento, me hubiese gustado que David hubiera dicho, ok, es la mujer de Urías Eteo, Señor, voy a buscar a Dios. Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Porque le quiero decir que cualquiera de nosotros puede codiciar. Cualquiera de nosotros puede pecar en su mente. Cualquiera de nosotros puede anhelar algo que está prohibido. Cualquiera. Pero el punto está en que de la mente baja el corazón, se vuelve un deseo. Ya no es un pensamiento, ahora es un deseo. Pero el punto está en interrumpir antes que eso salga y se consuma y se vuelva un hecho. Si algo ya se lleva a lo real, se materializa, ya es muy, muy delicado y las consecuencias serán gravosas.
¿Qué ocurre con David? Pudo parar. Pero en 2 de Samuel, ahí donde estamos leyendo, el versículo 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Un solo versículo encierra una gran tragedia. A pesar de saber que no tenía que hacerlo, sigue adelante. Sigue adelante en una actitud terca, obstinada, testarudo. Hay gente que se le está diciendo, no hagas eso. No tengas ese tipo de amistades. No vayas a ese tipo de lugares. No salgas tarde de la noche. Aléjate de tal persona. Y siguen en una terquedad que al final a uno le toca decirle, ok, haga lo que quiera. Toca hacerse un lado y lastimosamente dejar que esa persona se estrelle de frente contra aquel muro y obviamente no va a ser bueno, va a doler, le va a provocar heridas, va a provocar pérdidas, pero fue algo que se buscó la misma persona. Dice que David envía mensajeros y luego dice y la tomó y luego dice y vino ella a él y luego dice y durmió con ella. Vamos a descubrir cómo David seguramente abusó sexualmente de Betsabé. No lo dice la Biblia de manera explícita, pero sí lo dice de manera implícita. No está diciendo y David violó a esta mujer, no. Pero me dice, envía mensajeros y la toman y la traen a él y él duerme con ella. Y luego la característica es que esta mujer no está complacida por lo que pasa. Dice luego ella se purificó de su inmundicia. ¿Qué había sido esa relación sexual? Una inmundicia. Le quiero contar que el sexo depravado, el sexo sin Dios, el sexo sin bendición, el sexo de adulterio, el sexo de fornicación, el sexo contra naturaleza, anal, el sexo que no avala el Señor es una inmundicia. David la trae y ella no es una ramera, él es un extraño. Sin embargo, él por fuerza la toma y la viola, abusa de ella. ¿Por qué, pastor, usted dice semejante cosa de David? Porque luego cuando vienen las maldiciones que caen directamente sobre sus hijos, una hija de David, llamada Tamar, es violada por un hermano llamado Amnón. Las consecuencias de los pecados de los padres caen sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a parar hoy por allí para que terminemos adorando en esta hora de la noche y mañana, si Dios lo permite, continuamos con esta historia tremenda de muchas enseñanzas y sobre todo un espejo para que nosotros no cometamos los mismos errores. Amado Padre Celestial, te doy gracias, te pido perdón por todo lo malo. Hoy me arrepiento delante de ti de todos mis pecados. Te pido perdón por los pecados de mis antepasados. Perdona la inmoralidad que se ha practicado en mi familia. La infidelidad de padres, de abuelos, de bisabuelos. El incesto, tener relaciones entre primos, con tíos, con tías, entre primos. El incesto entre hermanos, con padres, con hijos. Perdona toda inmoralidad sexual en mi casa. Toda desviación de la sexualidad que hiciste tú. Todo homosexualismo, todo lesbianismo, Señor.
Perdona, Señor, todo sexo contra naturaleza. Perdona, Señor. Hoy rompemos toda iniquidad de inmoralidad sexual en nosotros. En el nombre de Jesús. Rompemos toda inmoralidad de violaciones. La rompemos en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor. Hoy renuncio a todo lo que me empuja a cometer hechos vergonzosos. Todo lo que me empuja a fornicar, a adulterar. Todo lo que me empuja, Señor, a practicar orgías. Todo lo que me empuja, Señor, a relaciones hombres con hombres o mujeres con mujeres. Todo lo que me empuja a prácticas con animales. Todo lo que me empuja, Señor, a querer violar o abusar a alguien. Todo lo que me empuja, Señor, genéticamente a cometer hechos vergonzosos, a la pornografía, a querer tener relaciones entre familiares. Todo eso, hoy, Señor, te pedimos perdón en el nombre de Jesús y te damos gracias. Seca esa raíz en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén.